Querida profesora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Estamos con la profesora María Mercedes Sosa, de la localidad de Tilcara, quien nos va a relatar una experiencia que tuvo lugar con sus alumnos del secundario. Profe, el tema muy sugestivo, ¿no? Tilcara, la otra cara. ¿Podría contarnos acerca de esta experiencia? Sí, esta es una experiencia que se desarrolló en el año 2016. Podríamos decir un proyecto interdisciplinario con la profesora Estela Navarro. Ella es la profesora de Ciencias Sociales y dicta específicamente en Geografía. Ambas habíamos tomado ese curso recientemente, recién teníamos un año, ya habíamos tenido un grupo previo y bueno, nos fuimos conociendo y teníamos como afinidades con relación al grupo, siempre nos estábamos comunicando y conectando en diagnósticos, en posibilidad de proyectos posibles, ¿no? Entre las dos. En un principio, bueno, yendo a lo que es específicamente mi disciplina, que eso después me llevó a conectarme con ella en un proyecto posterior, tenía en ese momento, porque ahora bajó la carga horaria, 5 horas cátedras semanales. 2 horas, las 4 horas, digamos, semanales las dictaba para desarrollar contenidos que tenían que ver con mi planificación general, y después los días miércoles, que teníamos 40 minutos solamente, les dictaba un taller literario, que en realidad ese era el espacio que más disfrutaban, ¿no? Había proyectado una seguidilla de lecturas que tenían que ver con la mujer, el rol de la mujer, y un personaje que había salido de esa selección eran las brujas. Y
uno de los cuentos que les había elegido para ese taller era La escoba de la bruja, se llamaba. Y bueno, en síntesis, para no abundar, era una escobita que había sido dejada como una suerte de retribución a una viuda que había asistido a una bruja que había caído en el jardín. Y bueno, esta escoba terminó haciéndole de asistencia, y digamos, entre las dos, junto con la dueña de la casa, con un artilugio pudieron zafar, digamos, de la condena del vecindario, que no veía con buenos ojos la llegada, ¿no?, de esta escoba. Detrás, digamos, había toda una idea del prejuicio hacia justamente qué mirada tenían acerca de las brujas, acerca de la vecina que era soltera. Bueno, una serie de temas, digamos, salieron de ahí, pero lo que a mí me llamó la atención fue que a partir de la actividad de solicitarles qué les gustaría que esa escoba hiciera por ellos, por ellas en sus actividades cotidianas, bueno, floreció ahí todo lo que ellos hacían, ¿no? En su diario vivir. Y en las chicas, por ejemplo, estaban muy definidos los géneros, ¿no? Las chicas, lo que se le carga, digamos, según el género. Las chicas le hacían barrer a la escoba, le hacían lavar los platos, lavar la ropa, atender a los hermanitos, y recién a altas horas de la noche se disponían a hacer la tarea. Entonces se ve a la escobita doblada a las 12 de la noche haciendo los deberes. Y después me llamó que hacían el papel de dealers. Es decir, vendían marihuana, vendían paco, la escoba. Y eso, bueno, me llamó mucho la atención, y entonces hablé con mi compañera, con Estela, porque ella siempre tuvo un diálogo muy fluido con los estudiantes. Entonces, bueno, para preguntarle qué estaba sabiendo acerca de esto. Y bueno, sí, efectivamente, me compartió, digamos, ¿no?, que había problemas de consumo en el aula, muchos. Bueno, a partir de ahí decidí cambiar los tipos de cuentos también que estábamos leyendo, porque me pareció que eso era como un llamado de atención, como que querían hablar de ese tema, ¿no? Y entonces empecé a buscar textos, novelas que de alguna manera me invitaran a que podamos conversar más fluidamente sobre el tema a través de, digamos, la máscara que podían llegar a tener los personajes, ¿no?, que protagonizaban esa novela. Entonces, elegimos, porque esto ya ahí decidimos trabajar en común con Estela Navarro, elegimos la novela El oso, de un escritor de la zona de Bariloche, de Tata Rottenberg, el apellido de él, el nombre y el apellido. Y bueno, empezamos a leer la novela, que estaba protagonizada por un joven que en ese momento de su vida había sido liberado de un reclusorio, que de alguna manera, digamos, quería corregir una incipiente actividad delictiva, porque junto con otro compañero, un amigo de él, habían robado un taxista y casi lo mata. Bueno, se salva, digamos, de una condena más grande porque el taxista no muere, digamos, ¿no?, en ese intento que ellos tuvieron, que estaban además, en ese momento que embarcan, no recuerdo si era el primero o tercer robo, estaban drogados. Y bueno, él estuvo 2 años preso y vuelve con su familia. Y bueno, un poco la novela lo que relata es cómo sigue la vida de él después de esa situación. Con muchísimos cambios, hay una familia ensamblada, puchereando,
él sigue con el consumo un poco para paliar todos sus desánimos, su desazón, no tenía proyección, no estaba escolarizado. Vuelve a tener relación con este amigo de él que de alguna manera fue el que lo invitó, digamos, a la actividad delictiva, robo. Y él un poco quería zafar de eso, estaba medio, no que ya sabía, digamos, qué es lo que le podía pasar y quería zafar un poco de todo eso, pero era más fuerte el vínculo que tenía con el amigo. Además, el hermano, en el que él se había apoyado durante mucho tiempo, se convirtió a la religión evangélica. Y entonces era como que estaba también desconcertado por ese nuevo camino que había elegido su hermano. Bueno, en medio de toda esa situación que él vivía, porque vivía así empastillado también, decide, bueno, van a dar un paseo. Él vivía en lo que se llamaba el Alto, en Bariloche, es la zona más pobre, ¿no? Y el Bajo es la zona más rica, digamos, ¿no? La que está más próxima al lago y la que más beneficios recibe del turismo. Y la gente que iba a trabajar a esa zona, al Bajo, vivía en lo que se llama el Alto, en Bariloche, con condiciones muy precarias, ¿no? De vida en urbano, con la cuestión esta de las inclemencias climáticas, y todo lo que significaba, ¿no? Bueno, un día deciden con unos amigos ir al Bajo, que era como un lugar que estaba prohibido, ¿no? Ir a la peatonal, además que también inmediatamente cuando veían chicos que venían de esa zona, la policía los perseguía, los corría. Pero ese día habían como tenido la oportunidad de estar un rato ahí. Y entonces ahí él ve a una chica que le llama mucho la atención, que le pide un cigarro, una chica de otra clase social distinta a la de él, le pide un cigarrillo, ella le convida, entonces él queda como ilusionado, y de alguna manera la imagen de esa chica viene a funcionar como una esperanza de que él puede ser distinto. Bueno, no les voy a contar más la novela, esto es un poco para contextualizar, pero esta novela la íbamos leyendo en el aula, y a la par que íbamos leyendo, bueno, iban surgiendo distintas conversaciones acerca de cuáles son las motivaciones que lo llevaban a él a consumir, cuál era la situación económica, por qué era esa la situación económica que tenían. Y después esto ya nos llevó a analizar cómo es que Bariloche se convirtió en un sitio turístico, y esto inevitablemente llevó a comparar también con la localidad de Tilcara, que es otro sitio turístico mimado a nivel nacional, muy promocionado, y era inevitable, digamos, ¿no? El comenzar a comparar. Con la novela específicamente fuimos desarrollando algunos trabajos de, por ejemplo, ¿no? De cuadro comparativo. Habíamos visto unos videos del canal Encuentro, que también así fue como muy llamativo, fue una oportunidad, digamos, para poder analizar también estas diferencias en la urbanidad, qué era el alto, qué era el bajo, qué significaba, qué representaba. Leíamos artículos periodísticos que también habían hecho hincapié en esto. O sea, nos llevó a descubrir todo un mundo que inevitablemente reflejaba la propia realidad de la localidad de Tilcara. Y lo que quiero decir es que a la par íbamos desarrollando algunas técnicas de estudio como para abordar el análisis de textos expositivos, o en otros casos eran artículos de noticias, de crónicas de ese lugar. Bueno, en un momento uno de ellos dice, profe, ¿por qué no vemos la realidad acá también? Y bueno, la conversación fue como gestando un proyecto común con los chicos, con las chicas, decir, bueno, y mostremos lo que pasa acá, la otra cara de Tilcara. Así como Bariloche tiene una postal, Tilcara también tiene otra postal, ¿no? De eso, el lado B, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde se gesta Tilcara, la otra cara. Y ligado al personaje, al oso, entonces con el que ellos se sentían muy identificados, decían, bueno, armemos un sitio
no turístico, sino un sitio de los consumos problemáticos que hay acá en el pueblo. Hagamos un mapa de eso. Y sí, sí, nos prendamos. Entonces, con Estela armamos el proyecto que posibilitara la salida, y bueno, y un fin de semana nos dispusimos a recorrer el pueblo, pero guiadas por ellos. Ellos son los que nos armaron ese esquema, ¿no? De por dónde teníamos que ir. Y sinceramente fue, en un punto, nos generó mucha desazón, ¿no? Fue, no les digo devastador, pero sí ver el pueblo también desde otro lugar, ¿no? Yo en ese momento ya hacía 15 años que vivía en Tilcara, porque yo fui a vivir ahí, y fue mirar otra realidad. Y Estela, que es originaria de Santa Fe, de Rosario, también, ¿no? Fue como decir, mira el reverso de las cosas. Porque, a ver, ¿por qué esta nos conmovió tanto? Porque había casas destinadas en Tilcara que están destinadas al consumo de alcohol, al consumo de, de Poxirram, de Paco, un sitio en particular que se llama, que aún continúa, La Mansión. Y después, bueno, fuimos caminando por distintos lugares, circunvalaciones, ¿no? Alrededor del pueblo, La Falda, hay un lugar que se llama La Falda, y viendo la arquitectura también, cómo estaban tan expuestas las construcciones, ¿no? Y apenas una lluvia, esas casas estaban destinadas a derruirse, sin embargo la gente seguía viviendo ahí. Por el Matadero, que es un lugar que también siempre se inunda, y bueno, ahí encontramos esos nichos, digamos, ¿no? de consumo. Y ahí ellos nos explicaban qué es lo que pasaba en esas circunstancias, a qué hora se juntaban, y bueno, veíamos las evidencias de todo lo que sucedía ahí. Y escuchábamos, digamos, ¿no? Sin intervenir mucho ni ponernos en ese papel, de retarlos, pero sí hablando en un tono, bueno, ¿cuáles son los peligros a los que se exponen acá? Si vienen con las chicas, también qué les puede llegar a pasar, y por qué será que uno se degrada tanto para estar en este lugar, ¿no? ¿Qué pasa con uno mismo? Fue como una conversación más, ¿cómo decirles? No era un reto, ni era una bajada así, ¿cómo van a hacer esto? No, era más escucharlos, y a partir de eso, bueno, conversar y hacerse más que nada preguntas, ¿no? Preguntas. La verdad es que ser guiadas por ellos fue toda una experiencia también, ¿no? Para que nos hagan conocer ese nuevo mapa, digamos, que antes desconocíamos. Y después, bueno, como una anécdota, estábamos en una de esas casas, en la zona de Malca, y bueno, conversando esto, ¿no? Sobre los rastros que habían, qué pasaba, por qué estaría quemada esa casa. Y cae un chico que nos mira, 2 profesoras y 5 estudiantes, 6 éramos, 8 habían ido en esa oportunidad. Y claro, estaba desorbitado, como, ¿qué hacen estas personas acá? Las profesoras sobre todo. ¿Qué? O sea, como que decían, nos invaden por todos lados, no podemos tener privacidad si se quiere, ¿no? Y se fue enojado el chico. Y bueno, después de ahí nos fuimos al río, me acuerdo. Y en el río también, y digamos, no eran sitios de consumo solo de jóvenes, ¿no? Eran sitios de consumo donde estaban los adultos también interviniendo ahí. Alcohol, el mojito, las evidencias también de las latas de Poxirram, sí. Tremendo. ¿Y cómo fue el vínculo? ¿Cambió algo el vínculo desde este inicio, digamos, anterior al proyecto, y después durante el proyecto, el vínculo entre ustedes, digo, ¿no? Docente y alumno? Muchísimo, porque se generó una relación de confianza muy profunda, digamos, ¿no? Porque fue entrar en un mundo en el que ellos nos habilitaron también para entrar, para conocer. Y nosotras, bueno, tratábamos de movernos con mucho respeto porque hay una habilitación ahí.
¿no? Porque hay cosas que ellos permiten que uno vea o no, digamos, según la confianza que vos le podés brindar. Y en ese sentido fuimos bastante respetuosas, ¿no? Eh, y empezar a tratar los temas que ellos también querían que tratemos, que conversáramos, porque además esto fue fuera del aula, o sea, fue en el espacio geográfico de la localidad en la que vivían y con otra ruta también, ¿no? Entonces sí, el vínculo cambió muchísimo y además fue sentir que nos iban llevando ellos, y con lo que nosotras también podíamos llegar a brindar, ¿no? Porque no era que, bueno, nos dejamos llevar y acá no vemos los contenidos, ¿no? Que a veces puede llegar a ser una crítica. Veíamos los contenidos que teníamos que ver, pero bueno, contextualizados según sus propias preocupaciones. La novela la vieron, el género policial lo vieron, lo realista del género lo vieron, cómo se constituye un personaje, sus características lo vieron, digamos, en literatura vieron lo que tenían que ver, desde qué punto de vista estaba narrada la novela, y al estar tan compenetrados como que ellos entraban en temas, y vimos diferencias entre dentro de lo que es la literatura policial, el género clásico, el género negro que se llama, digamos, en la literatura policial, vimos con cuadros comparativos. O sea, lo que quiero decir es que no veíamos los temas propios y específicos, ¿no? de la materia, pero al estar imbuidos de su propia realidad era como otro el entusiasmo que ellos ponían también, ¿no? Claro. Y recuerdo también que a posteriori de este proyecto en el que ellos sacaban fotos, ¿cierto? Claro, ellos iban tomando fotos, porque era la otra postal, digamos, ¿no? Entonces iban tomando fotografías y después íbamos a hacer una exposición, de que de hecho la hicimos. Fueron tomando fotografías, después nosotras nos ocupamos de imprimirlas, ellos las enmarcaron, todo pensando en una futura exposición. Pero a posteriori de esto, recuerdo que ellos nos habían mencionado un corto que habían hecho unos adolescentes que estaba dando vuelta en YouTube, Te espero a la salida, que también abordaba la cuestión del consumo problemático, bien denso era ese corto, que había sido elaborado también por adolescentes de Buenos Aires, de las zonas periféricas, pero con un discurso esperanzador y sobre todo tenía que ver con la escuela, como la escuela de alguna manera te podía dar una oportunidad nueva. Y entonces ahí nació también como propuesta, ¿y qué tal si hacemos nosotros nuestros propios cortos, nuestros propios audiovisuales con las problemáticas que salieron después de haber leído la novela, después de esto de tomar como otras postales, captura de otras postales de lo que pasa en el pueblo? Y ahí digamos que el proyecto cerró con pequeños cortos que armaron ellos y que representaban distintas aristas, digamos, del mismo problema, ¿no? Entonces las pandillas, los enfrentamientos entre jóvenes, la cuestión de la definición sexual en la adolescencia, las chicas tomaron lo que puede llegar a provocar la definición en un caso de una de las chicas que se consideraba, se veía a sí misma ya como lesbiana, digamos, ¿no? Y que provocaba en el grupo de chicas esta situación. Ese fue otro video. Otra también cómo se instaba muchas veces al consumo de alcohol. Eran como microescenas de distintas situaciones que ellos veían como problemáticas. Porque no es que las festejaban, ¿no? Las veían como problemáticas. Y un poco era visibilizar eso. Así que en noviembre, que había un espacio en la escuela, la Semana Cultural, fue ahí donde pusimos todo y ellos y ellas estaban muy orgullosas y orgullosos de lo que habían logrado hasta ese momento, de pensar, de reflexionar, de sistematizar, ¿no? Me acuerdo que habían ido doctoras del hospital, que venían haciendo un trabajo también muy interesante ahí en la escuela, de visitar una vez a la semana por distintas
problemáticas de salud y los chicos iban a verla. Entonces las invitaron, recuerdo, y orgullosamente así le mostraban el mapa de consumo de Tilcara, que obviamente tomaron nota ahí, ¿no? Pero no era una cuestión, porque se puede llegar a pensar, bueno, pero es una cuestión medio policíaca. No lo planteaban desde ese lugar. No era como decir, bueno, queremos que se civilicen otras geografías que no estaban vistas hasta ese momento, que esto también es el lado B de lo que nos pasa. No somos paisaje nada más. Sí, y lo mostraban así como muy, muy empoderados. Bueno, sí, acá, acá, acá. Era, la verdad que fantástico el papel en el que ellos se ponían, ¿no? Ellos son los que sabían de ese tema y lo hacían notar y estaban orgullosos un poco de decir esto. Y después, bueno, hubo una muestra de los cortos. Al año siguiente hubo una convocatoria del Cedronar, se presentó uno de los cortos, sacaron una mención. Y el líder, uno de los líderes, digamos, uno de los referentes, que le gustaba jugar al ajedrez un montón, se quedó de curso ese año igual, ¿no? Con lengua le iba bárbaro, pero no, las otras materias no tanto. Dejó, me acuerdo, la escuela un año, pero después volvió. Y la conexión con Estela y conmigo fue siempre muy fluida, siempre lo invitábamos a que terminara el secundario. Y finalmente retomó, pasó de curso, pasó a cuarto año, lo tuve en cuarto año también. Me acuerdo que una de las actividades que yo había propuesto en cuarto, que como siempre vemos el debate y tomamos temas polémicos, él había elegido junto con su grupo la despenalización de la marihuana y habían llevado todos unos argumentos acerca de por qué, toda una fundamentación, se armó todo un debate en aula. Y lo veía muy, muy, muy seguro, muy, muy bien parado a Carlitos. Muy bien, muy bien. Maduro, dispuesto además a terminar la escuela, que finalmente terminó muy bien. Muy aplicado, ¿no? Hubo como un cambio también ahí en él. Así que, bueno, en ese sentido, felices Estela y yo, porque los chicos de ese curso, que si bien se habían quedado de grado, digamos, en tercero nuevamente, después remontaron y finalmente terminaron la escuela. Terminaron la escuela secundaria. Y creo que fue como que fue una bisagra, de alguna manera, ese proyecto los puso en otro lugar, ¿no? Así que bueno, esa fue la experiencia. Tilcara la otra cara. Bien, qué interesante, ¿no? Esto que usted nombra, cómo se volvieron protagonistas ellos, ¿no? Al contar una historia que ellos vivían, ¿no? Y lo vivían a diario en su vida cotidiana, ¿no? Y a partir de eso, ustedes como adultos, como docentes, poder acompañar todo ese tránsito, ¿no? De ellos, de estas preguntas que se estaban haciendo ellos, seguramente, desde esta mirada crítica, ¿no? De su realidad. Qué positivo, ¿no? Tener adultos que estén dispuestos, ¿no? Profe, y la verdad que usted fue muy clara en todo el relato, ¿no? Pero me quedaba pensando en esto. ¿Qué huellas piensa que usted dejó a sus alumnos, a estos alumnos? Yo creo que ellos se sintieron protagonistas. Creo que también nos permitimos, junto con Estela, dejarnos llevar por lo que ellos nos querían decir, ¿no? Fue muy significativo, fue muy simbólico que hicieran de guías en esos nuevos escenarios que nosotras no conocíamos. Y creo que esa fue la marca fundamental, el que ellos eran sabedores de muchas cosas, ¿no? Y que podían convertirse en guías también para que seamos visitantes de esas otras realidades, pero además esto lo llevó a reflexionar que era una problemática. No es que se quedaron ahí regocijándose en que, bueno, consumo y listo. No, ellos asumían que esto era una problemática y que la querían cambiar. De hecho, el personaje de la novela
quería cambiar su condición, no es que estaba regocijado en esa situación, ¿no? Entonces creo que esa ficción llegó también un poco a interpelar su propia realidad, y además esta misma película, este corto que nos invitaron a ver, Te espero a la salida, también tenía un mensaje en ese sentido, pero desde el punto de vista también de adolescentes, porque creo que a veces las estudiantes les suena un poco, ¿cómo decirlo?, imperativo, o la misma condición del adolescente hace que se resistan esos discursos que suenan más moralistas o tipo reto, ¿no? Así Decía, ¿no? Esta mirada del adulto a veces, ¿no? Que indaga por ahí otras cuestiones. condenatoria. Exactamente, condenatoria, ¿no? Condenatoria, y que a veces también es hipócrita, ¿no? Porque como decía, esos sitios de consumo no eran frecuentados por jóvenes, nada más. Ahí había adultos también, circulando por esos espacios, y entonces es un poco esta contradicción, ¿no? Claro, a nosotros nos viven retando, nos viven condenando, nos viven machacando con esto, y ¿qué pasa con los adultos? Tampoco pueden resolver esta situación. ¿Por qué terminamos? El alcoholismo es un problema en la quebrada, en todos lados, digamos, un problema. Y creo que eso también era lo que ellos estaban expresando ahí, ¿no? Perfecto. Así que creo que la bisagra ahí fue sentirse voceros, poder expresarse, poder tomar la palabra y en distintos lenguajes poder decir, ¿no? Sí, me parece Eso es lo que sentí. Me parece que los adolescentes tomando la palabra, ¿no? Visibilizando desde su lugar esta problemática es sumamente importante y también gratificante para ustedes como docentes, ¿no? Que ellos lo puedan problematizar. Para cerrar, profe, ¿qué huella, qué le queda a usted? ¿Cómo lo vivió, ¿no? A este recorrido que hizo con sus alumnos. ¿Con qué se Y queda para mí usted? fue un shock así de realidad, ¿no? Porque, claro, en las 3, 4 horas que uno comparte semanalmente, si uno no habilita también estas llavecitas, estas puertas de entradas a esos mundos, y desconoce, y uno sigue en carrera, y bueno, eso no aparece, ¿no? Pero claro, una vez que uno habilita y se abren esas puertas, también hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Eso también lo que me dejó, es un compromiso, porque te está dando una confianza, ese grupo de adolescentes te está contando cosas que te están pidiendo, te están llamando la atención de que algo quieren hacer con eso. Y bueno, después hay que hacerse cargo. Para mí fue muy significativo el que no sé, para mí los contenidos que se dictan siempre tienen que estar como centrados en la realidad que están atravesando los y las jóvenes. Si no tienen esa conexión, para mí, ¿no? Por lo menos en mi práctica, algo está faltando. Algo está faltando ahí, si no sale algo. Creo que tienen mucho por decir, y por supuesto que hay diferencias, ¿no? Hay en los grupos de adolescentes, están los que tienen consumo, este tipo de problemáticas, están los que, no sé, hubo casos, porque el proyecto después lo continuamos en años posteriores, y ya ahí nació, por ejemplo, no nació, se evidenció más la cuestión de la violencia de género, ¿no? Que era un problema que estaban padeciendo ahí unas compañeras, o la violencia familiar, digamos, como que esto habilita que vayan saliendo distintas problemáticas también. Pero en mi caso en particular yo siempre consideré que la literatura es una puerta hacia esa realidad también de cada uno y cada una de ellas y de ellos. Esa es un poco la Es verdad. Y hoy, en este año, ¿no? Tan atípico, ¿ustedes cómo vienen trabajando? ¿Se continúa con este proyecto? ¿Hay otros proyectos?
Bien, el proyecto Tilcara a la otra cara tuvo continuidad en cursos subsiguientes, digamos, a ese ciclo lectivo, pero fueron saliendo distintos temas, ¿no? Por ejemplo, la violencia de género, que era una situación que estaban atravesando unas compañeras en el curso, la cuestión de las vinculaciones familiares también, y bueno, según los temas que iban saliendo íbamos haciendo como más hincapié en eso, ¿no? Con actividades que también atendieran a esa problemática que se evidenciara. Y esa novela, El oso, es una de las más leídas en la escuela normal, por lo menos, las más buscadas por los estudiantes. Circula también, ¿no? Ah, sí, tal novela, y la buscan y la releen, o sea, como que encuentran algo ahí, que les viene a responder alguna serie de preguntas que ya se vienen haciendo y planteando, ¿no? Me imagino que hay como cierta identificación también con el personaje del oso, que la piden inclusive. La piden, íbamos a leer el oso este año, cuando uno entra a tercero, preguntan, preguntan, y es una novela que, bueno, las profes la elegimos para darla. Así que bueno, esa es la experiencia. Y después, para darle continuidad a este año, porque es un contexto totalmente diferente, no llegamos a conocer a los estudiantes como en aquella oportunidad, porque claro, la presencialidad te da la posibilidad de una comunicación totalmente distinta, ¿no? Okay. A ver, el otro día me conmovió mucho para el Día del Profe que una estudiante me dijo, por favor me manda una foto de usted. Claro, y digo, estamos interactuando hace un montón y no nos es verdad, no nos conocemos los rostros, no nos terminamos de identificar. Entonces, bueno, es mucho más difícil, poder lograr esto. Sí pasa que algún estudiante por privado, en el WhatsApp, te puede llegar a manifestar que tiene alguna preocupación y uno hace el papel de contención, ¿no? Pero claro, nunca va a ser igual que poder colectivamente, el grupo, ir amasando un proyecto, porque además no son tan que están pudiendo conectarse, ¿no? Son en ese tercero, que es el tercero cuarta, de 25 chicos, chicas, y regularmente se pueden estar conectando 7, de vez en cuando uno que otro, ¿no? Te manda mensajitos, le manda las tareas, pero se hace difícil el poder abordar estos temas mediante el aula virtual. No es lo mismo. Claro, sí, la verdad que es más complejo. Profe, y dentro de la institución, ¿no es cierto? ¿Usted conoce que, ¿no es cierto?, que se esté gestando otros proyectos que tengan que ver con el consumo problemático? Sí, hay siempre espacios de contención para abordar distintas problemáticas, ¿no? He visto la semana pasada que se han generado algunas instancias y algunos proyectos de colegas sobre todo por la cuestión esta de lo que provoca la pandemia, que tiene que ver con la incertidumbre, que tiene que ver con la desazón, bueno, para el adolescente la cuestión del grupo, las amistades, la imposibilidad del encuentro también está generando mucho desánimo. Específicamente así con la cuestión del consumo problemático, no observé, pero bueno, pero también fue esto afectado, ¿no? O sea, porque no sé, esas redes de consumo, me imagino que de alguna manera también han sido afectadas por la cuestión esta del aislamiento obligatorio, y quizás el consumo pasa por otras, no sé, por las bebidas alcohólicas, me imagino, pero ha restringido un poco también esas posibilidades, y no sé cómo se están andando, ¿no? En mis grupos en particulares no se ha evidenciado todavía como
como una problemática, por ahí en un tono de broma, sí, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo intervenir, porque el único modo que nos hemos podido conectar ha sido vía WhatsApp, y eso, bueno, imposibilita también, ¿no? Encontrar estos vínculos más de confianza para poder abordar estos temas, y si algo aparece es muy, muy esporádico, muy de vez en cuando, muy en tono de broma, y muy, como que tiran y queda ahí, ¿no? Puede profundizar. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por también, ¿no? Por volver protagonista a nuestros adolescentes y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Incansablemente con esta situación que la verdad que se vuelve a veces muy problemático el tema del consumo, y si no tenemos una mirada crítica frente a esto, si no lo podemos problematizar, es mucho más grave, ¿verdad? Eh, bueno, Sí, bueno, María, sí. un gusto y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias por habilitar estos espacios para que podamos contar. Pero bueno, a veces no están dadas las posibilidades para que uno pueda relatarlas, así que bueno, muchas